Buenos días, amados hermanos y amigos, donde quiera que usted nos esté observando a través de las redes sociales. Desde la Casa de Oikos les enviamos un cariñoso saludo, confiando que este 2023 será un año de gran bendición para su vida. Estoy seguro que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana será de bendición para usted. Así que escúchela con atención y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 9, y vamos a leer juntos esa palabra y después vamos a compartir algunas ideas o pensamientos sobre este tema. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. Gracias a Dios por su palabra. Seguro que usted ha leído muchas veces ese pasaje, y otras veces he predicado sobre ese mismo pasaje. Pero es un pasaje que tiene muchas cosas maravillosas para reflexionar en esta hora, para pensar en nosotros, más que en la historia puramente de lo que sucedió con Abraham. Dice la Biblia que Dios se le ocurrió poner sus ojos en una persona, y no la persona que quizás uno se imaginaría. Seguro que Dios va a llamar a alguien de medio de una familia cristiana para hacer cosas grandes. Dios se fijó en un hombre pagano, en un hombre que no le conocía, que tenía otras costumbres. No digamos que era una mala persona, pero no conocía a Dios. Y ya el papá de Abraham había caminado algunos kilómetros con su familia cuando Dios habla con Abraham para pedirle algo. Y este capítulo es un capítulo donde Dios hace un pacto con un hombre. Y ese hombre edifica un altar. A Abraham se le conoce como un constructor de altares. Todos ustedes saben lo que es un altar. Tal vez en su concepto religioso pasado, si las familias ponían un pequeño altar en su casa donde ponían una imagen, un corazón de Jesús, un San Rafael, un San Isidro Labrador, o algún otro de los santos, imágenes de aquellos santos que ponían en un altarcito ahí, le prendían una candela. Es la idea que a veces tenemos de un altar, o una gran sábana blanca como se pone en Semana Santa con unos paños morados, y nos formamos la idea de un altar de ese tipo. Abraham fue el primer hombre en construir altares, y la Biblia nos enseña cómo se debían de construir los altares. Quiere decir que desde un principio Dios quería que el hombre se acercara a Él, y Dios invitó al hombre a acercarse a Él a través de un altar, de construir un altar, de elaborar un altar. Y gracias a Dios, porque hoy nosotros podemos decir que mi corazón es un altar para Dios, que yo me inclino delante de Dios, que puedo rendirle mi vida a Dios como ofrenda.
Pero este año 2023, qué hermoso sería si cada casa, si cada hogar nuestro lo convertimos en un altar. He visto en Semana Santa cuando las personas pasan al frente de uno de esos altares, los hermanos católicos se persignan, pasan al frente de un altar y se hacen la señal de la cruz. Y si pasan por 20 altares, a los 20 altares le muestran ese respeto. Tienen la idea de que hay algo especial ahí, pero cuando usted entra a su casa, ¿tiene respeto por ese altar, por esa casa? ¿Respeta ese espacio que Dios le dio a usted para vivir? ¿Se da cuenta que ese es un lugar donde Dios ha escogido para que usted le adore? A veces pensamos que solo venimos a adorar al templo, pero nuestra casa debe de ser un altar. Nuestra casa debe ser un lugar de adoración. Nuestra casa no debe ser el lugar donde me escondo para hacer lo que mis hermanos cosas que mis hermanos no se den cuenta. Nuestra casa no debe ser el lugar para tomar guaro en secreto, donde los hermanos no me vean y entonces aquí me pego una. No debe ser el lugar, nuestra casa, para hacer las cosas que a Dios no le agradan, a escondidas, de por sí aquí nadie me ve. Porque lo que Dios me ha dado, ese terreno, esa casa, esas 4 paredes, esos muebles, todo lo que Dios me ha dado, debería de ofrecérselo a Dios como un altar. Y cada vez que llego a mi casa, antes de entrar por esa puerta, decirle: Señor, gracias por este altar que me diste y que me permites vivir acá. Muy tempranamente, Dios le dio instrucciones al pueblo sobre cómo construir los altares. Dice en Éxodo 20, leo para ustedes, Éxodo 20, verso 23, dice Dios hablándole a su pueblo, ya ahora es Moisés el que está ahí, y Dios le dijo al pueblo: no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Dios le dijo al pueblo: no hagan esas cosas para mí, no las quiero. No quiero imágenes, no quiero figuras, no quiero nada de eso. Cosas valiosas, son figuras artísticamente muy valiosas. Esas imágenes que hay en los templos, hay que conservarlas. Muchas las trajeron en la época de la colonia de España o de Guatemala. Son obras de arte, pero no deben ser objeto de adoración para que desvíen nuestra atención del verdadero Dios. Dios dijo: no hagan esas cosas para mí. No estaba bravo Dios, simplemente les estaba dando instrucción sobre cómo quería Él que le adoraran. Y dice en Éxodo 20, el Señor le dijo: hagan altar de tierra para mí. Altar de tierra. Ahí donde hay un poquito de tierra, ahí donde hay 4 metros de tierra, construyes en un altar. Y dice también: y sacrifiquen sobre él sus holocaustos, sus ofrendas de paz, sus ovejas, sus vacas, en fin, todo lo que tengan que sacrificar en el lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Ahí yo voy a venir a ti y te bendeciré. En muchos de nuestros hogares, en el pasado, no tanto ahora, pero había una plaquita que decía: en esta casa vive Dios. Aquí vive Jesús. Pero sería Jesús Miranda o Jesús Rodríguez, porque no era el Jesús verdadero. De nada vale tener una placa que dice algo así cuando ese lugar no es un lugar dedicado a Dios. Y el altar que Dios esperaba de su pueblo era una invitación para que el pueblo se acercara a Dios. No necesitaban cosas muy costosas. Sabes que si el templo no tiene ciertas comodidades, yo no voy. Si no hay aire acondicionado, butacas acolchonadas, que ojalá tengamos algún día. Si no hay esto y no hay lo otro, yo no voy. Porque qué pereza ir a sentarme en una silla de madera toda incómoda. Dios les estaba dando la oportunidad de acercarse a Él sencillamente. Un lugarcito donde hay tierra. Y si iban a poner algún enlosado de piedra, que fueran piedras sin labrar, piedras naturales. ¿Qué quería decir Dios con eso? Dios nos muestra ahí su deseo de estar cerca de nosotros, de no ponernos las cosas difíciles, de querer que nosotros podamos acercarnos a Él de manera sencilla y natural, sin cortes, sin fingimientos. Dios espera de nosotros que cuando estemos delante de su presencia, seamos naturales. ¿Sabe que al Señor Jesús le molestaba la hipocresía de los fariseos? Le molestaba cuando aquellos hombres querían acercarse a Dios en público, y entonces para que la gente viese cierta espiritualidad en ellos, se paraban en una esquina y decían palabras grandísimas: excelentísimo y majestuoso Dios, inmaculado, soberano y todopoderoso.
Y en la vida usted habla así. Él nunca, por lo general, al menos yo no hablo así. Dios quiere que cuando usted se acerca a su presencia, usted le hable como usted habla. Yo tenía un amigo, bueno, fue alumno mío hace algunos años, y este señor, yo enseñaba en el seminario, y este alumno era un hombre muy sencillo. Apenas terminó, si acaso, la escuela, él era un agricultor. Entonces, cuando había que hacer trabajos escritos, era complicado entender lo que este hombre escribía, porque escribía como hablaba, a cuanta haya, y todo seguido, no había H, no había B, no había M. Él escribía como se le venía a la cabeza y había que adivinar lo que decía. Casi siempre perdía los cursos con los otros profesores, y conmigo lo ganaba. Él siempre quería estar conmigo. Y yo le cambiaba el examen, porque si se lo hacía escrito lo iba a perder. Pero entonces conversaba con él y él me podía decir las cosas en su vocabulario sencillo, explicarme lo que él sabía. Y ¿sabe esto es lo que Dios quiere de nosotros? A veces pensamos, yo no sé orar, yo no sé cómo acercarme a Dios. Eso no es relevante. Usted sabe hablar, usted sabe cómo expresarse delante de la gente, y usted puede en humildad en su hogar, en un lugar privado, hincarse delante de Dios y decirle a Dios con sus palabras lo que usted siente en su corazón, lo que hay en su mente, sus anhelos, sus deseos, sus tristezas, sus llantos, todo lo que hay ahí adentro, con palabras suyas propias, no copiarle palabras ni al pastor, ni al fulano, ni al sutano, como uno es y uno piensa. Y yo tenía un amigo que no le voy a decir el nombre, tengo un amigo que cuando estábamos en el culto de jóvenes, mientras estábamos en el culto de jóvenes, él bajaba al baño para hacerse un puro. Y estábamos nosotros cantando y llegaba aquel olor arriba donde estábamos, mientras él estaba abajo. Y él me decía, yo no puedo dejar eso, es que yo no puedo. Y yo le dije, maje, dígale a usted al Señor como usted es, porque así hablaba él. Dígale con sus palabras su problema. Dígale, ¿para qué le va a decir que no le gusta si a usted le encanta? ¿Por qué le vamos a decir, Señor, qué feo es eso cuando uno está deseando hacer eso? Que sea tu altar sencillo, de tierra, natural, dice el Señor. Que se acerque a mí. Que no hay obstáculos para acercarse al Señor. Dios no dijo, hágame un altar de oro o de plata, porque entonces muchos de nosotros no podríamos. Dios dijo, donde hay tierra, ahí donde hay tierra. Y si le quiere poner un pisito de piedra, póngaselo, pero que sea piedra natural, pero sea genuino en su encuentro con Dios. Qué bueno sería si este 2023 nosotros pudiésemos dedicar nuestra casa para adorar a Dios. ¿Qué recuerdos tiene usted de la casa donde creció? Yo los recuerdos que guardo de la casa donde yo crecí son los cultos que mis padres hacían los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Esa casa solo le faltaba ponerle una cruz adelante. Siempre que el pastor de la iglesia pedía un hogar para hacer culto, mi papá era el primero y era la casa más fea de todas. En mi casa, decía mi papá, éramos tan pobres, una casa llena de endijas, una casa sin piso, una casa de madera. Y mi papá siempre estaba ahí en la primera iglesia bautista de Alajuela ofreciendo la casa. Hagan en mi casa una célula. Empecemos una iglesita en mi casa. Por años, siendo nosotros niños, durante la semana, mis recuerdos son cultos en la casa. Mis hermanos y yo nos molestábamos porque ya no había día. Uno no llegaba a la casa y quería ver tele, pero ahí había un culto, poco panderetas. Pero hay gente que lo que recuerda de su casa son pleitos, golpes, vocabulario sucio, peleas, borracheras. Así que yo guardo ese recuerdo con mucho cariño en mi corazón. Y sé que esa fue una bendición para nosotros. Para mi hermano que falleció esta semana, no había temor en su corazón, porque él sabía lo que Dios había hecho en su vida desde niño. Y qué bueno es cuando nosotros podemos hacer de nuestra casa un altar. ¿Sabe por qué hay tanto joven rebelde? ¿Por qué hay tanto adolescente que no le gusta venir a la iglesia? ¿Por qué tantos niños no vienen a los templos? Porque en nuestra casa nunca nos ven orando, nunca nos ven leyendo la Biblia, nunca ofrecemos nuestra casa para tener un estudio bíblico. Antes bien, cuando se
mencionan esas cosas en un ambiente familiar, expresamos abiertamente delante de nuestros hijos. Aquí nunca vamos a tener eso. Nuestra casa nunca la vamos a abrir para tener un estudio bíblico. Usted sabe que vengan los hermanos y nos rompan los asientos. Y en aquella cama de tablas se sentaban todos los huilas, nos sentábamos todos nosotros para recibir clases de mi hermana en un cuartillo chiquitillo, donde la cama era la banca. Y por eso nuestros hijos, o los hijos de muchas personas hoy, no quieren nada con los templos, porque sus papás no tienen altar en su casa, porque sus padres no están dispuestos a abrir las puertas de su hogar para tener un altar, porque como personas nos parece que es raro orar en mi casa. Qué raro orar con mi esposa, orar con mis hijos. Pero Dios llamó a Abraham. Y cuando Dios se encontró con Abraham, por primera vez, que Dios le dice a Abraham: Abraham, yo quiero hacer un pacto con usted. Yo quiero darle a usted estas cosas. Quiero darle una nación grande. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno dice, yo sé que Dios me va a dar a mí una gran casa. Yo le estoy pidiendo a Dios una gran finca. Yo estoy pidiéndole a Dios un esposo o una esposa extraordinaria. Yo le estoy pidiendo a Dios que me dé esto y que me dé lo otro. ¿Cuántas cosas le estamos pidiendo a Dios? Tantas. Dios vino donde Abraham y le dijo: Abraham, te voy a dar una nación, quiere decir un territorio inmenso. Y con la nación te voy a dar mucha gente, mucha familia. ¿Cuántos años tenía Adán cuando salió de ahí? 75. ¿Y cuántos huilas tenía? Ninguno. ¿Y cómo era su esposa? Era estéril, Sara. Una mujer estéril, un viejo de 75 años, ya no vivían tanto como antes, no tenía nada, y Dios viene y le dice a Abraham: te voy a dar un gran territorio, mucha gente contigo. 75 años. Yo recuerdo, hoy voy a hablar un poquillo de mí, ¿verdad? Pero yo recuerdo, hermanos, cuando yo me convertí al Señor, tenía unos 5 o 6 años tal vez. Mi hermana mayor era la maestra de escuela dominical. Estábamos debajo de un árbol sentados en una banquita de madera. Mi hermana explicó una lección que ni tengo idea qué sería, pero yo sé que ese día acepté al Señor. Y luego yo entendí que Dios me iba a llamar como pastor. Pero pasaron muchos años antes de que yo fuera eso. De hecho, por mucho tiempo ni por la mente quería yo ser pastor. Pero yo recuerdo cuando fui niño que yo siempre dije: yo voy a estar ahí. Un día yo voy a estar ahí. Y cuando Dios llamó a Abraham y le dijo todo lo que le iba a ofrecer, en mi adolescencia yo tenía sueños de lo que Dios me iba a dar. Yo pude ver a Josué y pude ver a Ana. Y yo vi a Ana una vez que se cayó de la bici y se raspó las rodillas. Y recuerdo esa historia porque cuando ya Ana era una chiquita, le pasó ese accidente ahí frente a la casa de Marlon. Andaba con los chiquillos y ahí se cayó. Y en el sueño que yo tuve, en mis visiones despierto, porque mi mamá me decía: levántese de ahí, busque qué hacer. Y yo le decía: mami, estoy trabajando, estoy pensando. Yo vi a esa niña siendo soltero, que yo fui y la recogí de la bici y le limpié las rodillillas. Y eso fue lo que hice cuando Ana tenía unos 3, 4 añitos ahí. Y Dios me hizo promesas maravillosas, promesas lindas que me guardo en el corazón, y algunas Dios las ha cumplido, otras no. Cuando Dios le llamó a usted para ser su hijo, el día que Dios le tocó su corazón, ¿qué le dijo Dios a usted? ¿No se acuerda? ¿Le dio amnesia? ¿Cómo le habló Dios a usted ese día? ¿Qué es lo que usted siente que Dios le dijo el día que usted le conoció a Él? Dios le dijo a Abraham: te haré de ti una nación grande, te bendeciré. Si le caes mal a alguien y esa persona no es buena contigo, los voy a maldecir. Pero si son buenos contigo, los voy a bendecir. Qué linda esa parte. A mí me gusta. Y hoy estaba pensando en eso. Yo pues mi alma, que tira meterse uno con Dios. Mejor hacer las cosas bien. Pero Dios le dijo a Abraham 2 cosas. Debes creer y debes obedecer. Debes creer y debes obedecer. Y dice la Biblia que Abraham creyó, y entonces Abraham salió, se fue y llegó a donde él
le había dicho. Entonces Abraham hizo un altar, dice en el versículo 8. Abraham hizo un altar al Señor. Hizo un altar ahí. Ese es el altar de las promesas, de los sueños, del primer amor que uno tiene cuando uno conoce a Dios. Eso que uno siente la primera vez que usted se encuentra con Dios, esa alegría y esa emoción, y usted siente que va a ir a la China a predicar, que va a hacer esto y va a hacer lo otro. Ese es el primer altar que nosotros construimos, ese tiempo cuando conocemos al Señor y esa alegría. Y ese primer altar muchas personas lo pierden, por eso ya no se acuerdan lo que Dios les dijo aquel día. Por eso ya no sienten tanta emoción en ser cristianos, porque no sé, Dios, ¿qué me habrá dicho a mí? Yo vivo confiando en las promesas que Dios me hizo una vez y vivo creyendo que me las dará. Y tal vez yo las vea o tal vez no, pero yo sé que Dios es fiel. Y sabe que Dios le prometió a Abraham una gran tierra. ¿Y acaso la vio Abraham? Dios le dijo a Abraham: tu descendencia va a ir 400 años de esclava a Egipto. No va a tener nada aquí, pero todo esto es suyo. Pero van a estar allá 400 años. Pero a los 90 años, Sarita quedó embarazada. Pobrecita. Dios le dio un hijo. Y todavía usted piensa: llevo tantos años de ser cristiano, Dios no me va a dar nada de lo que me prometió. O tal vez usted se le olvidó qué fue lo que Dios le dijo. Pero el Señor tuvo que haber puesto algo en su corazón el día que usted creyó en Él. Tuvo que haberle hablado y tuvo que haberle dicho: esto es lo que quiero de ti. Aquí es donde quiero que vayas. Esto es lo que quiero que hagas. Y entonces Abraham ese día, como gratitud, construyó ese altar. Pero inmediatamente el versículo 8 y 9 de Génesis nos dice que Abraham empezó a caminar y llegó a un lugar que se llama ahí entre el monte Manré. Un monte, el monte, ya vamos a ver, Mor. Dice que llegó a Mor. Y sabe usted que ahí en Mor, entonces, en ese lugar donde llegó Abraham, construyó otro altar. Y dice que Mor estaba entre Betel y Jai. Mor significa lluvia temprana. Y Siquén significa un gran peso sobre los hombros de la persona. Y es que ese primer altar es esa lluvia temprana que Dios me da. Esa frescura que Dios pone en mi corazón cuando yo le conozco. Tal vez usted tiene un corazón seco. No se ha encontrado con Dios como Abraham. Tal vez tiene un corazón duro. No ha sido suavizado por la lluvia de Dios. Tal vez no tiene sueños ni esperanzas. No ha escuchado lo que Dios puede hacer por usted. Pero esta mañana Dios tiene promesas. Dice Jeremías 29:11. Dios tiene planes de bienestar. Porque Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Entonces necesitamos encontrarnos con Dios y dejar que esa lluvia temprana de Dios suavice mi corazón. Y les decía del segundo altar que Abraham construye, porque ese segundo altar es años después o tiempo después en su conversión. Cuando uno camina en la vida cristiana o cuando uno se convierte, uno cree: ahora se me acabaron los problemas, ahora seré feliz, ahora mi entorno, todo va a funcionar excelentemente. Este 2023 será maravilloso, pero sabe, hermano, que la vida cristiana es difícil. Hay problemas en nuestras relaciones, a veces en familia. Tenemos problemas con las personas, con otros creyentes. Tenemos problemas y crisis de fe y a veces desistimos de caminar con Dios porque miramos a otro lado. Ese otro altar Abraham lo construyó en medio de dos ciudades. Una ciudad se llama Betel y la otra se llama Jai. Y Betel significa casa de Dios. Y Jai significa basura, escombro, obstáculos. Todo lo negativo significaba Jai. Y después de caminar un tiempo en fe, Abraham llegó a un punto donde podía mirar para atrás y decía: sí, ahí está la casa de Dios, ahí están las promesas, las bendiciones. Y miraba al otro lado y podía mirar su futuro un poco incierto, oscuro, obstáculos, basura. Miraba la casa de Dios: he caminado todo esto, Dios no me ha dado nada y lo único que veo para adelante son obstáculos.
es fracaso, es basura. Y hay muchas personas que desisten de caminar con Dios porque cuando miran hacia adelante ven todo tan difícil, ven todo tan negativo, tan duro. Nunca voy a alcanzar lo que Dios me dijo, ya llevo 30 años de vida cristiana y vea, sigo peor más bien, ¿para qué voy a la iglesia? Abraham llegó a ese punto donde miraba Betel, aquel lugar, aquel altar que había construido, donde Dios le había hecho promesas de hacerlo grande, de bendecirlo, de que todo el mundo le iba a caer bien a él y si a alguien le caía mal, Dios se encargaba. Pero ha pasado tanto tiempo y llego a este punto y solo miro hacia el futuro cosas malas. No veo la promesa de Dios, no veo la finca que me dijo, no veo la casa, no veo la esposa ni el esposo, no veo nada, solo veo fracaso. ¿Qué vamos a hacer? Si miramos para adelante estamos desencantados de la vida cristiana. Ahí estaba Abraham. Y Abraham estaba en ese punto y vino la crisis. Hubo una gran hambre en la tierra, dice Génesis 12:11. Y había que darle comer a la mujer, porque no tenía hijos. Pero esa mujer comía que era huevo. Entonces había que darle comida. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Sacó pasaporte, visa americana, visa egipcia y se fue para Egipto. Porque en Egipto hay agua, está el Nilo, hay abundantes praderas, hay mucha cosecha, siempre hay comida. Y se fue a buscar mejores horizontes, a buscar un mejor lugar. Eso sí, cuando iba en el camino se dio cuenta de algo. Volvió a ver a la esposa y dijo, de verdad que mi mujer es linda. Sara era muy bonita, Sarai se llamaba en aquellos días. Y le dijo, Sarai, vea Sarai, amor, usted tiene que perdonarme por esto que vamos a hacer, corazón, pero ocupo que me ayude. Ahora, cuando vamos a llegar allá a Egipto, usted sabe los verdes que son esos viejos. Y lo primero, cuando la vean a usted, todos van a caer a sus pies. Entonces, cuando lleguemos ahí, Sarai, por favor, usted tiene que decir que usted es mi hermana. Usted es mi hermana. Realmente eran hermanos, pero iban como esposos. Usted va a decir que es mi hermana cuando la vean. Así no me matan a mí. ¿Qué diría usted siendo la esposa de Abraham? Pobre Sarai. Dice la Biblia, era una mujer sujeta. Y le dijo, sí, amor, está bien. Llegaron a Egipto. Lógicamente, dicen que Sarai era una mujer blanca. Era una mujer de belleza hermosa, linda. Y entonces cuando llegaron allá y la vieron los príncipes del faraón, corrieron a decirle al faraón, esa mujer debe estar en tu harén también. Es demasiado linda para que se ande desperdiciando con ese viejo ahí. Y entonces el faraón la mandó a traer. Me llevo a su hermanita. Y como dote, faraón, ¿qué le dio a Abraham? Vacas, asnos, cabras, riqueza. Cambió la mujer por riqueza. Y tal vez Abraham decía, me está yendo bien aquí. Pero ¿qué estaba poniendo en juego Abraham? Las bendiciones de Dios. Dios le había dicho que Él le iba a dar de todo eso y mucho más. Te bendeciré. Haré de ti una gran nación. Serás bendición para todo el mundo. Y de pronto uno se va tras una ilusión que el diablo le presenta ahí, algo bonito, tentador. Y ponemos en juego lo que Dios nos quiere dar. Pero qué bueno es Dios. Porque mi mamá diría, burro que se enrea, burro que se ahorca. Pero ¿qué dijo Dios? Pobre Abraham. Ha estado dudando. Ha estado turbado en su mente por los problemas del hambre. Vamos a ayudarle. Dice que algo empezó a suceder en la casa de Faraón, que Faraón se dio cuenta que aquella mujer era intocable y fue y le reclamó a Abraham y le dijo, ¿por qué usted no me dijo que ella era su esposa? Hágame el favor, agarre a su muchachita y váyase de aquí. Y lo despachó. Y le dijo a la gente, nadie los toque. Entonces, dice el capítulo 12, 13, versículo 4. Entonces, ¿saben qué hizo Abraham? Volvió de regreso al Neguet, al altar donde estaba entre la duda, entre lo negativo y las promesas de Dios. Volvió arrepentido a decirle, Señor, ayúdame en mis fracasos.
Ayúdame a enderezar mis pasos. Ayúdame, Señor, a caminar otra vez rectamente y confiar en tus promesas. A veces andamos así. Nos olvidamos de las promesas de Dios y empezamos a caminar en la vida tras las ilusiones. Pensamos que ya Dios no me va a dar lo que me prometió. Pensamos que Dios no va a hacer conmigo lo que Él dice, porque las circunstancias que vemos son adversas, porque todo lo que nos rodea nos manda otro mensaje. Pero la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es firme, y lo que Él promete lo cumple. Y Dios rescata a Abraham de aquel fracaso suyo y lo trae nuevamente a su altar. Entonces yo no sé cuál es la situación suya, yo sé cuál es la mía. A lo mejor necesitamos regresar al altar de la adoración, donde necesitamos poner todas nuestras dudas, todas nuestras incertidumbres, todos nuestros yerros y fracasos ahí delante de Dios para decirle: Señor, me fui por aquel camino, perdón, me regreso hoy. Señor, he dudado de que tú puedas hacer algo conmigo, perdón, me regreso hoy. Y es que cuando cumplimos años y vamos envejeciendo, uno empieza a creer: ya no logré esto, ya no alcancé lo otro, ya Dios, ahora si me da eso, ¿para qué me lo va a dar? Ya no puedo. Y empezamos a buscar argumentos humanos para justificar por qué razón yo me desvío de los planes de Dios. Pero Dios tiene planes con su vida, planes de bienestar y no de mal, dice el profeta Jeremías. Dios quiere darle un fin y una esperanza buena a usted. Sigo creyendo en lo que Dios me dijo un día. Y me sigo dando cuenta que a veces me desvío y me voy por otra ruta. A veces yo quiero ayudarle a Dios. Abraham quiso ayudarle a Dios y decidió tener un hijo con otra mujer que no era el hijo de la promesa. Nos equivocamos. No tenemos que ayudarle a Dios. Dios solo espera que en ese altar nosotros nos humillemos delante de Él. Que reconozcamos nuestra necesidad, nuestra dependencia, nuestros fracasos y le digamos: Señor, dame tu mano. La promesa del Señor es fiel. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este año 2023, ¿por qué no decide hacer de su casa un altar? ¿Por qué no habla con su familia y le dice: hijos, o mujer, o negro, como usted le diga a su esposo, hagamos de nuestra casa un altar? Permitamos que Dios realmente viva aquí. Decidamos como familia orar una vez a la semana al menos aquí juntos. Y si la familia no está de acuerdo con usted, ore usted solo. Ore solo en su casa. Y cuando no está su familia, vaya al cuarto de sus hijos y ore por sus hijos. Ponga su mano ahí en esa almohada donde duerme su hija o su hijo. Y recuerdo la historia de aquella mujer que su hijo era un malvado y ella oró para que fuera un siervo de Dios. Y entonces se fue a orar al cuarto del hijo y agarró los zapatos del hijo. Me iba a zafar uno, pero no puedo ponérmelo después. Y entonces en los zapatos del hijo empezó a ponerle un aceitito y orando y decía: Señor, aquí va a caminar un siervo tuyo. Y ese hijo rebelde, y sus camisas, su pantalón, su cama, orando por aquel muchacho, en lugar de decirle que se lo lleve a la trampa de por sí. Eso no fue lo que yo le enseñé. Eso no fue lo que yo le dije cuando era niño. Empezó a clamar por su familia. ¿Por qué no hacer de nuestra casa un altar? ¿Queremos buenos hijos? Ore por sus hijos. Si no quiere que sus hijos escuchen sus palabras sobre ellos, ore cuando ellos no están por ellos. Entre a su habitación. Ore para que Dios haga una obra especial. Quiere que sus hijos conozcan de Dios. Regálele algo lindo. Deje comprarle esos juegos demoníacos donde la gente se desangra y se mata. Y después nos asusta ver cuando el Willa anda con la escuela con una pistola o con un cuchillo. Pero usted le enseñó en la casa, comprándole esos jueguitos. Ay, qué pobrecito, él es tan inocente. Y uno, el Willa está así, todo emocionado. La sangre le arde también a uno. No nos arde la sangre cuando vemos que el bueno mata al malo. Es rico.
dice uno, al fin. Y queremos que nuestros hijos después sean santos varones. Haga su casa un altar. Deje de ofrecerle su casa al enemigo. Deje de poner esa música loca. Compre música bonita que adore y salte el nombre de Dios. ¿Por qué a veces los hermanos no cantan en la iglesia? Porque nunca oyen esos cantos, solo los escuchan aquí. Claro, porque allá oyen sabrosa, oyen la que pega, oyen, no sé, cualquier otra, y después van a escuchar la emisora que yo voy a poner, pero oyen otras cosas. Pero no oyen música cristiana. Les duele comprar música cristiana, pero no les duele pagar por un disco, por un juego. Mandarlo a traer, lo mandan a traer a los estados, no mandan a traer una Biblia. No, para eso la ponen ahí. Olvídese, hermano. Construir un altar tiene costo. Puede ser de tierra, pero usted tiene que ponerle. Y yo quiero animarle. Ninguna iglesia prospera si los hermanos no oran. Y usted no me diga que, ahí en el Face, en el WhatsApp, ahí estamos poniendo, orando por fulano, y le ponen una manita a uno así. Pusieron la manita, no oraron. Todo el mundo puso la manita, sí. ¿Quién se fue en carrera al cuarto a orar? 15 minutos, Señor. Tú sabes que se murió el papá de doña Nácaris, Señor. Bendícela. Manda, pero ¿quién es doña Nácaris? Pues da más curiosidad. Y entonces le ponen una manita. Oraron. Ninguna iglesia prospera así, hermanos. Esa oración no sirve. Esa oración nos lleva al fracaso. Por eso las iglesias son vacías, los hermanos no tienen compromiso, porque nos gusta un cristianismo light, un cristianismo que no cuesta. Nos hace daño a veces ese tipo de cosas. Construya el altar. Decídase. Doble las rodillas en su casa. Saque tiempo y verá la bendición de Dios en su hogar y en su vida. Deje las cosas fáciles. La vida cristiana es difícil, es de pruebas y dificultades, pero la vida cristiana tiene sus bendiciones cuando caminamos creyéndole a Dios y obedeciendo lo que Él dice. Así que, amado hermano, le invito para que haga de su casa un altar. De hoy en 8 volveré a predicar de este tema sobre otros 2 altares que Abraham hizo. Si le cayó pesado el sermón, digiéralo para que pueda venir de hoy en 8. Oremos. Padre, te doy gracias esta mañana por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas la atención a ser esforzados y valientes, a dejar el confort, las costumbres que la sociedad nos impone y nos reta, Señor, a vivir una vida realmente comprometida contigo. No llegaremos a ningún punto, Señor, con una vida tan frágil, tan frívola, tan vacía. Danos un corazón ardiente para buscar tu rostro, para decidir de una vez por todas que esa casa donde tú nos permites hoy disfrutar la vida de familia sea un lugar de adoración también, para amar tu iglesia, amar tu pueblo, para buscar tu rostro, para recordar nuevamente aquellas promesas que tú nos hiciste un día y que muchas de ellas ya las hemos visto cumplidas y otras las cumplirás en el futuro, Señor. Bendice esta mañana tu iglesia. Bendice a mis hermanos. Si hay alguno que necesita ese encuentro contigo, Señor, en su corazón, toca su corazón. Hazle saber que tú le amas y que tú le buscas y que anhelas las mejores cosas para su vida. Y ayúdale a tener un corazón tierno para buscar, dedicártelo a ti, Señor. Gracias, Padre. Esta mañana te damos por tu palabra. Llévanos con bien a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.